Nos encontramos con Javier Sarradel en el primer Congreso Porcino del Atlántico. Disertaste sobre la sanidad que se viene, diseñando la nueva sanidad con menor uso de antibióticos. Cuando los antibióticos se usan en forma irracional, ¿qué impacto ocasiona a nivel sanitario en particular y a nivel productivo en general? Bueno, lo primero es que los antibióticos son moléculas que han sido diseñadas y muy útiles para la producción como para la salud humana, digamos. Entonces, como moléculas, desde la producción tenemos que tratar de preservarlas justamente para que permanezcan durante el mayor tiempo posible, de preferencia por siempre, efectivas para nuestro tratamiento, digamos. Y a nivel de producción animal, cuando los usamos no adecuadamente, lo que puede pasar es que empiecen a aparecer resistencias de los microorganismos y esas moléculas empiezan a dejar de ser efectivas, con pérdidas productivas, pérdidas desde la ganancia de peso del animal, conversión alimenticia e incluso mortalidad, digamos, de animales, que a veces eso es lo primero que nos llama la atención o lo visible que se hace, ¿no? El consumidor se vuelve cada vez más exigente y requiere carne producida más naturalmente. ¿Qué significa eso para la producción en Argentina y qué alternativas existen a los antibióticos? Sí, efectivamente, cada vez más hay conciencia de términos de producción en cuanto a bienestar animal y en cuanto a buenas prácticas de producción que lleven a una carne más confiable para el consumidor. Y en la medida que justamente cumplimos estos pasos de lo que es el bienestar animal, el efecto en definitiva hacia el animal es un animal más capacitado en su sistema inmune porque hay menos estrés. Eso hay una cuestión ahí también que para trabajar, para mejorar justamente condiciones de producción. Por otra parte, en lo que es la forma de producción en términos de la genética que utilizamos es otra de las cuestiones a explorar. Es decir, ciertas granjas que tienen más problemas sanitarios a veces pueden tener que terminar evaluando quizás un vacío parcial de la granja o un vacío total de su granja. Esto a veces hay una cierta reticencia del productor porque pierde de ganar dinero en lo inmediato, pero a veces si tenemos sobre todo una genética relativamente vieja, poco productiva, digamos que nos resulta poco productiva, o en un momento en donde tenemos poca rentabilidad o pérdida económica, quizás sea una salida adecuada el vacío sanitario, cortar cadena de transmisión de enfermedad, volver a poblar con una genética más saludable y de esa manera lograr una producción que no nos demande tanto del uso de esos antibióticos y los podemos de esa manera preservar. Pero bueno, no hay una única respuesta, hay que evaluar cada situación de cada granja y tratar de ajustar la solución a esa demanda del consumidor y de la salud pública en general, digamos, de menor uso de moléculas. ¿Qué cambios deberían hacer los productores en su forma de producir para usar antibióticos, que era lo que estábamos hablando recién? ¿Y qué se puede hacer desde la alimentación y qué desde el manejo en general? Bueno, un poco relacionado con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Un animal que está alojado en condiciones no adecuadas en cuanto a temperatura, ventilación, humedad, siempre va a estar mucho más predispuesto a enfermedad. Entonces, lograr que un lechón, por ejemplo, al destete, que es un momento muy vulnerable para él, tenga unas condiciones adecuadas, hace que justamente tenga menos chances de enfermar. Entonces, todo lo que podamos hacer en un aparente gasto a primera vista, en un uso de una determinada herramienta, como puede ser, por ejemplo, una fuente de calor, nos va a redundar positivamente tanto en lo productivo como en lo sanitario. El buscar que el animal tenga una mejor inmunidad al momento del destete, que esté más capacitado para el destete a través de una edad de destete mayor, por ejemplo, es una de las herramientas que se está utilizando mucho en nuestro país y en países del resto del mundo, y a la vez una alimentación adecuada para ese momento del destete es realmente fundamental. ¿Por qué? Porque el lechón en ese momento de transición
pasa en forma muchas veces relativamente brusca de un consumo de leche materna a el consumo de piensos con una fuente de proteína, por ejemplo, que no es la de origen animal o de origen vegetal. Entonces la digestibilidad de esa proteína es más dificultosa para el lechón, el aparato digestivo del lechón no está del todo maduro para esa adaptación. Entonces, una propuesta de alimentación adecuada que genere un proceso más gradual de ese cambio, desde luego que va a ser positivo para menor uso de antibióticos. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Gracias a vos.